Isaías capítulo 34, versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahvé está airado contra las naciones, contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yahvé, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Yahvé, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacarán sus pollos, y lo juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres como uno con su compañera. Inquirid en el libro de Yahvé y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre las tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Bueno, una vez más pide en nosotros que hagamos un análisis de nuestro pasaje, en primer lugar, para poder entender en qué contexto nosotros nos encontramos con esta palabra que al principio nos parece extraño. Resistir la primera tentación que tenéis de evadiros. Lo fácil es que cuando llegamos a un lugar o un momento como este, con tantos animalitos y tantas descripciones de fieras del desierto, es que nuestra mente se vaya a otros asuntos que nos parezcan importantes, cuando en realidad esta palabra del Señor es sumamente importante, como espero que podamos ver. Los capítulos 34 y 35 los tendréis que ver juntos, ¿de acuerdo? Cuando hagáis vuestras lecturas, recordar que de la misma manera que el capítulo 28 al 33 van de alguna manera unidos, con un mensaje específico acerca de circunstancias, de reyes y de Asiria, etcétera. El capítulo 34 y 35 también tienen una unidad. El 34 nos va a presentar un aspecto más negativo, y cuando veamos el próximo domingo quizá, el 35 nos presentará otro aspecto más positivo, pero todo es unido. Los anteriores, hasta el 33, eran muy locales, circunstancias y momentos de la historia. Ahora estos dos van a ser más universales. Va a haber una ruptura muy importante a partir del capítulo 35-36, pero aquí
hay alguna relación con lo anterior, pero también una cierta distancia. Y además de esto, si cogéis y hacéis una lectura así del capítulo 34, también hay alguna manera de poder dividirlo, porque si os dais cuenta, fijaros en el versículo 10, dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Es una sección que termina para luego empezar otra que termina de la misma manera o similar. Y los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sión. Estoy leyendo en el 35. Y versículo 17. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Si veis, es importante la idea de generación en generación que nos dice el versículo 10 y de generación en generación que nos dice el versículo 17. Pero hay una pequeña diferencia importante. En primer lugar, nos dice que se verá de generación en generación que está asolada la tierra, que nadie podrá habitar sobre ella, sino solamente los animales que después se van a describir, para después, en el versículo 17, decir que de generación en generación morarán allí. Por una parte nos dice: podréis ver naciones todas, que esto quedará como un desierto, solamente habitables para animales, pero por otra parte nos dice que podremos ver que esos morarán allí para siempre. Entonces tenemos 35 y 36 y el 34 dividido de esta forma. Por otra parte, también es importante que veáis cuando nos habla de Edom, que aparece también en nuestro texto, estamos hablando de un contexto muy universal, pero aquí aparece la idea de Edom. Pero Edom es un pueblo que se ha opuesto al pueblo de Israel. Versículo 6 nos habla de su capital, Bosra, y gran matanza en tierra de Edom, que nos ha señalado anteriormente. Recordáis que Edom son de alguna manera descendientes o relacionados con Esaú, que se había opuesto a Jacob y se había dividido allí para tomar Dios el pueblo escogido a través de Jacob. Por tanto, vemos los escogidos de parte de Dios, el pueblo de Dios, y los rechazados. Romanos nos da una señal de ellos, los aborrecidos, que es Esaú y que es Edom. Aquí, cuando está hablando de la ira del Señor y cómo lo va a manifestar, nos trae a los rechazados y nos trae a Edom. Eso es importante también que lo podamos recordar. De alguna manera está diciendo: ¿veis lo que yo voy a hacer con Edom, que yo he rechazado? ¿Veis cómo voy a actuar con la generación de Esaú, al cual yo no tomé? Pues así será con el resto de todas las naciones. Ese será el mensaje que después podremos ver. Tomando estas pequeñas notas para que nos ayude a entender nuestros textos, vayamos aquí a algunos principios importantes. Lógicamente, cuando vemos esto, veremos aquí 4 o 5 puntos. Tendríamos que señalar que no vamos a decir todo, o no da lugar a que podamos decir todo lo que tendríamos que decir con respecto a este tema, y que tendríamos que ir a las Escrituras y a otros muchos pasajes. Pero lo que ya nos está diciendo aquí es algo que nosotros podremos descubrir también en el Nuevo Testamento. Versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Primera característica que se nos va a señalar: este mensaje es para todo el mundo. Antes ha dado un mensaje para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Ahora este mensaje que tenemos aquí es para todo el mundo, para todos los pueblos, para todas las naciones, en todos los lugares. Y cuando hablamos de esto, igual como en el versículo 10 y versículo 17, no es solamente para todo el mundo de la generación de Isaías, sino que es para todo el mundo de todas las generaciones, porque es de generación en generación. Todo el mundo, todo el mundo debería de oír y de saber, debería de conocer lo que Isaías tiene que decir, o lo que Dios va a decir a través de Isaías. Es crucial que tengáis en mente esta idea, porque a veces pensamos que la palabra de Dios y los mensajes de los profetas tienen que ver con el pueblo de Dios y tienen que ver con su fe y su relación.
Pero la Biblia, aun cuando es un mensaje directamente dado al pueblo de Dios, es el pueblo del libro, el mensaje que se encierra en la Escritura es para todo el mundo. Y aun cuando a veces hay algo específico que se le dice al pueblo de Dios, también hay a veces un mensaje muy internacional, muy general, que es para todo. El plan de Dios, capítulo 28, capítulo 33, el plan de Dios no es solamente para Israel. Israel, está atento, fíjate lo que te va a pasar, es una lección del Señor, acuérdate de mirarme y de buscarme, dice Dios. Y es un mensaje para Israel. Ahora Isaías se levanta como en un púlpito universal y le dice, a ver, todos los pueblos, todas las naciones, ahora tengo algo que deciros a vosotros. Por tanto, la voz de Isaías es un mensaje profético para todas las naciones. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Muy importante, el plan de Dios, el plan histórico y escatológico del Señor no es solamente para su pueblo. Tenemos que tener cuidado de esto. Hay dos tendencias en las cuales podemos caer muchos de nosotros. Por una parte, hacer que el mensaje de las Escrituras sea demasiado local, demasiado particular, demasiado para nosotros. Como si el lenguaje de la palabra de Dios y de los profetas en particular ahora solamente lo pudiéramos entender los cristianos o los judíos de su tiempo. Y que cada una de esas verdades grandiosas que vienen en el texto es para el pueblo de Dios. Que lo que nos va a ocurrir y las circunstancias que nosotros vivimos es ahora y es en este momento y en estas circunstancias. Limitamos todo el plan de Dios a momentos concretos. ¿Qué es lo que me va a ocurrir mañana? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo el Señor va a obrar en mi vida en esta situación difícil? ¿Cómo tengo que actuar en estas otras circunstancias? Y pensamos que esto es todo lo que nosotros tenemos para el pueblo de Dios ahora. Olvidándonos que todo esto que ocurre es un plan mucho más grande y más extraordinario. Que lo que ocurrió hace 2000 años o hace 4000 años no es simplemente para aquel momento, sino tiene que ver también para hoy, para mañana y para el futuro. Las cosas que a ti te están ocurriendo hoy, las cosas que te pueden pasar y que pueden pasar desapercibidas para tus sentidos, tienen mucho que ver con lo que tiene que ver en el futuro. Pero podemos caer en la otra tendencia, pensar que todo lo que está ocurriendo tiene que pensar para el futuro, para la eternidad. Y que nos convertimos en personas que no actúan, sedentarias en todo lo espiritual porque anhelamos estar con el Señor en la gloria. El plan de Dios es que podamos estar un día en el cielo. Por tanto, todo esto no tiene importancia. Estamos pensando en un plan general y universal, lo que va a ocurrir cuando Cristo venga y por tanto lo de aquí no tiene importancia. Y olvidamos cuán importante es todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. Lo que yo hago mañana, lo que yo hago hoy y mis circunstancias tendrán mucho que ver con respecto al futuro. Si miráis en las Escrituras, podréis ver estas dos actitudes y cómo nosotros deberíamos de compaginarlo. A veces hacemos un trabajo quizá por las circunstancias, no nos gusta nuestro hermano menor y lo vamos a vender a estos esclavistas, estos comerciantes, cuando en realidad esta acción circunstancial de los hermanos de José implicará la salvación de Israel. Y la salvación de Israel implicará la salvación del plan de Dios que tenía para toda la eternidad. En un momento de la historia tiene algo que ver que va a implicarnos también a nosotros en la eternidad. Y cuando Dios revela, nos dice, ¿veis todo lo que yo veo? Las circunstancias universales, los monstruos que van a venir en el futuro, leer, por ejemplo, toda la revelación profunda de Apocalipsis. Y no penséis que son cosas que tendrán que ver con la eternidad, sino que tienen que ver con el hoy. Las iglesias, las 7 iglesias de Asia, como se nos describe, sus circunstancias que tienen que ver con todo ese plan que nos va describiendo el libro de Apocalipsis. Es muy importante que nosotros vivamos, los creyentes, pero también, como nos va a decir el mundo entero, que nosotros vivamos en este plan horizontal de las cosas que nos ocurren cada día,
en cómo yo me implico en todo el plan de Dios, cómo soy instrumento de Dios para ciertas cosas y que a la misma vez tenga enfoque de todo lo que es universal y todo lo que tiene que ver más allá. No te conformes con el aquí, pero no pienses únicamente en el allá. Vive aquí como sabiendo que vas a ser o va a ser para toda la eternidad. Esto es lo que nos está describiendo Isaías. Le ha estado hablando el pueblo de Israel. Asiria viene, aprende las lecciones, porque esto que tiene que ver con todas las naciones a nivel general, con un plan mucho más extraordinario. Es muy importante que la Iglesia evangélica y nosotros, en el 2014 y en este lugar concreto de España y del mundo, en estas circunstancias que nos están ocurriendo de crisis o de bienestar que podamos disfrutar, somos parte de algo más grande y más extraordinario. Podremos pasarnos todo un inmenso tiempo, lo que nos parece un gastarnos y un consumirnos, cuando en realidad quizá en medio de nosotros se levante un Saulo, Pablo, que pueda ser instrumento para la salvación de muchos en otras naciones. Y no nos damos cuenta, pero lo que tú haces y cómo tú actúas tiene mucho que ver en otro plan que Dios tiene más general. Nuestras oraciones, que a veces pueden ser torpes en un jueves por la tarde, quizá puedan tener un vínculo muy importante en esa iglesia que es perseguida y que es maltratada en otros lugares del mundo. No ores pensando solamente en tu vientre, no pienses solamente en tus circunstancias. Es importante que entiendas que sí, a ti te pasan cosas y que tienes que orar por eso que tú estás sufriendo, pero que hay algo mucho más grande y más extraordinario. Por tanto, Isaías tiene que decir, no nos enfoquemos únicamente en el pueblo de Israel. Naciones, pueblos de todos los lugares, todos vosotros, estar atentos a lo que yo tengo que decir. E incluye, fijaros bien, sorprendentemente, a todo el universo. Porque está hablando de todas las naciones y está hablando de todos los pueblos, pero nos dice más todavía. Fijaros en el versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra o como se cae de la higuera. Y nos habla después de hienas y de avestruces, etcétera, de animales. Porque es que el mensaje que nos está trayendo eterno de Dios, de todas las naciones, en todas las circunstancias, incluye a todos, incluye a todo. En todo momento, en toda circunstancia. Las naciones están incluidas, pero también están incluidos los cielos. Todo tiene que ver con nosotros. Nos dice la Escritura que cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva, todo va a ser transformado. No solamente unos cuantos de nosotros, sino que el mundo entero y lo que nos rodea va a ser transformado. Por tanto, si todos se sentirán afectados para bien o para mal, todos deben de tomar atención a lo que el Señor tiene que decir, el mensaje de Isaías. Me podréis decir, bueno, pero las estrellas y la luna y el sol no tienen oídos para oír. Los animales no tienen conciencia para reaccionar, no tienen lógica y sentido común. Bien, no importa el raciocinio que puedan tener o no, no importa todo el resto de la creación, todos tienen que ver con el plan de Dios. Todos están incluidos, todos se sentirán afectados. Y por tanto, este mensaje es para todos. Por eso es que en algunos de los salmos podemos ver cómo también Dios habla a la creación y la creación, como si se pudiera expresar, alaba o clama y suplica a Dios. Esto también deberíamos de recordarlo. Ahora bien, el mensaje que hemos dicho, este mensaje que trae Isaías es para todas las naciones y para todos los pueblos. Todos están envueltos en ese plan universal que Dios tiene. Pero fijaros ahora en el versículo 8. Dice, porque es día de venganza de Yahvé, año de retribuciones en el pleito de Sión. Este año, este día de venganza está señalado y está puesto. Es algo que tiene que ocurrir más adelante, que el Señor tiene preparado y tiene organizado. El día de la venganza del Señor nos está marcando lo que vamos a ver en otros lugares como lo que va a ocurrir un día. Todas las circunstancias, desde el tiempo de Isaías a hoy, y lo que estamos experimentando, encamina a un momento concreto de la historia. Es igual que ocurrió con el Señor Jesús.
Los profetas anunciaban que el Señor Jesús vendría y que vendría para sufrir nuestras enfermedades y por nuestros pecados, Isaías, por ejemplo, y de pronto un día el Señor Jesús apareció en una pequeña aldea de Belén y un poco tiempo después, unos cuantos años, el Señor Jesús moriría en Jerusalén clavado en una cruz. Eso que se estaba anunciando se cumple sorprendentemente, casi inesperadamente, en el tiempo del Señor Jesús. Ahora nos está diciendo que todo lo que se está anunciando y todo lo que se está preparando es para un futuro, lo que ha de venir más adelante. Y lo que está ocurriendo y lo que va a pasar es por causa del pueblo de Dios. No podemos olvidar que todo lo que vamos a experimentar no es porque dentro del plan que Dios tiene es la redención del mundo, sino que está pensando en su pueblo, en la Iglesia. En ningún momento vamos a perder la perspectiva. Y eso más adelante lo podréis ver en el capítulo 35. Todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar es por causa del pueblo de Israel. Versículo 8. Porque es día de venganza de Yahvé, año de retribución en el pleito de Sión. Sión es Jerusalén, es la ciudad que ha de venir, el pueblo que el Señor está formando. Naciones, cielos, criaturas de todo el universo, estar atentos. El Señor tiene un mensaje por vosotros a causa de mi pueblo, a causa del pueblo de Dios. Lo que va a ocurrir a todos es por tu causa y es por la mía. Todos estamos envueltos, pero tú eres de alguna manera especial el protagonista. Segundo paso. Lo que nos va a mostrar las Escrituras es el pecado del hombre y la gravedad del hombre. Él es el que causa el daño. Porque Yahvé está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados y sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Nos va a descubrir que toda la manifestación airada del Señor es por causa del pecado del hombre y es a nivel general para todos. Nos va a alcanzar a todo. Todo el universo, de alguna manera, está afectado por el pecado y, por tanto, todo el universo tendrá que sufrir las consecuencias. El Señor va a mostrarse y va a obrar, va a traer toda esa ira por el pecado que nosotros hemos acumulado, que el universo ha acumulado. ¿Habías pensado alguna vez que lo que tú haces en el silencio de tu casa, en la intimidad de tu habitación, a escondidas y casi anónimamente, va a tener unas consecuencias, no solamente para ti, sino unas consecuencias dentro de ese plan universal del Señor? No hay nada que tú puedas hacer que sea indiferente y que pase desapercibido para Dios. Donde tú te encuentres y lo que tú hagas tiene un testigo crucial que es el Señor. Y todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas va a producir una reacción en el Señor. No podrás escapar de esas circunstancias. Uno podrá decir que incluso tiene sus secretos y su intimidad del corazón, pero incluso las motivaciones del corazón mueven a favor o en contra de todo lo que nos va a ocurrir, que va a ocurrir a nuestro alrededor. El pueblo de Israel se endurece, el pueblo sufre, el Señor les castiga, el pueblo de Israel se arrepiente y Dios ayuda y beneficia. Así también, lo que te pasa a ti está delante del Señor y el Señor actuará. Toda la acción de Dios tiene que ver con tu respuesta a su mensaje. Podrá traer el Señor un mensaje a una tierra pagana y si esa tierra pagana se arrepiente, el Señor actuará con misericordia.
Y podrá tratar con su pueblo, pero si su pueblo es rebelde y duro de corazón, el Señor actuará con ira. Todo lo que nosotros podamos hacer para bien y para mal va a producir el Señor sus acciones. Las acciones de Dios no son caprichosas, tienen que ver con un plan divino y tienen que ver con tu actitud. Y eso nos lo está mostrando todo este capítulo que tenemos delante de nosotros. Algo crucial también que podemos ver. Versículo 2. Porque Yahvé está airado contra todas las naciones e indignado. Dios está terriblemente airado e indignado. Y para Isaías poder describir lo terrible de la ira, de la indignación que el Señor tiene, va a utilizar un lenguaje desagradable para el oído occidental de nuestro tiempo. Fijaros bien, versículo 2, versículo 6, donde habla de matanza y de matadero. Y cuando pasáis al versículo 5, nos habla de una espada embriagada en sangre. Y nos habla el versículo 3, el versículo 6, versículo 7, de sangre, sangre, sangre. ¿Qué es lo que está mostrando? Bueno, una realidad que en las Escrituras podría pasar desapercibida al que no quiere oír, pero que es muy clara. Cuando Dios se indigna de verdad. Dios puede ser un Dios de inmensa misericordia, y su misericordia no tiene medida. Pero cuando Dios muestra su furor es terrible. Y será un furor justo, no es desequilibrado, pero es terrible. No penséis que tenemos el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento, que son dioses tiernos y pacientes, y que la Biblia está llena de amor como si fuera azúcar que sobrepasa todo lo dulce y nos embalaga o nos empalaga. No, lo que está hablando las Escrituras es de sangre, es de violencia, es de destrucción, es de castigo, es terrible. ¿Habéis encontrado algunas veces en esas películas que se nos representa violencia y muertes constantemente y que llega un momento en que decimos ya no podemos ver más sangre y no podemos ver más violencia? Bueno, pues esto es lo que está describiendo Isaías cuando el Señor ve el pecado de las naciones y tiene un mensaje para ellos, y es un mensaje de ira. Estoy airado. Estoy indignado por lo que estoy viendo. Y por tanto, mi espada en la mano se llena de sangre. Y voy a convertir esto en un matadero, de tal manera que la sangre va a correr a raudales y todo va a oler a matanza. Son secuencias o consecuencias devastadoras, terribles. Ahora bien, ante esta descripción tan horrible que podamos ver a nuestros oídos, sangre, muerte, sufrimiento, mal olor, tendremos que hacernos una pregunta. Bueno, seguramente nos lo hacemos de dos maneras. La primera pregunta que podemos hacer es: ¿cómo va a ser Dios capaz de hacer todo esto? El Dios que tenemos dibujado en nuestra mente y en nuestro corazón es un Dios tierno que ha dado a su Hijo Jesucristo para salvar. Es el Dios paciente que cuida y sana. Es el buen pastor que cuida a sus ovejitas. ¿Cómo va a ser Dios capaz de hacer todo esto? Pero yo propongo que os hagáis la pregunta de esta forma: ¿qué hemos hecho nosotros para que un Dios tan misericordioso sea capaz de hacer estas cosas? Imaginar que vosotros tenéis un dibujo del Padre, de un Padre que es tierno, paciente, cuidadoso con sus hijos. Y que lo hace constantemente, extiende su mano y llama a sus hijos y los recoge y los cuida, y lo cura, y lo protege de todos los males. Y que en cierto momento, por unas circunstancias, ese padre se llena de indignación y de enfado. No preguntamos o decimos ¿por qué mi padre hace estas cosas?, sino ¿qué es lo que yo he hecho para enfadar a mi padre? ¿Qué es lo que le ha producido tal indignación? Este es el problema que nos encontramos en la sociedad en la que estamos viviendo. A la gente no le gusta pensar en un Dios lleno de indignación y de enfado.
Y constantemente os van a hacer la pregunta, como me han podido hacer a mí la pregunta, ¿cómo va a permitir Dios que los niños sufran? ¿Cómo va a permitir Dios que ocurran estas desgracias que están ocurriendo en Nigeria? ¿Cómo va a traer Dios estos terremotos tan terribles? Claro, si hacemos esta pregunta de esta forma y teniendo dibujado un Dios paciente, misericordioso, bonachón, no podemos encontrar otra respuesta sino decir, Dios no existe. Ahora, si lo movemos en otra dirección y decimos, Dios que ha demostrado tanta misericordia y tanta bondad y tanta paciencia, tanta hermosura en crear todo esto, ¿qué es lo que le ha producido que se indigne y que se enfade de la manera que lo ha hecho? Cuando Dios manifiesta este furor es porque nosotros hemos hecho algo para enfadarlo. Ha mirado toda su creación y ha dicho, basta. Quizá es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos cuando veamos a la generación de Noé. Y Dios desde los cielos dice, ya no puedo soportar, la copa de mi indignación se ha llenado. No está diciendo es que Dios es caprichoso y es un Dios violento. No, es que vosotros habéis colmado mi paciencia con vuestro pecado. Y lo mismo ocurrirá con Sodoma y Gomorra, que son ejemplos cruciales para nosotros, y tantos otros acontecimientos en la historia, y tantas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida, y todo será la conclusión de que vamos a ver el universo. La pregunta que os debéis de hacer y que debéis de mover a la gente a hacer no es que Dios sea un Dios volátil que cambia caprichosamente, sino que nosotros hemos actuado de una manera tan indigna y tan despreciativa de su obra, de su creación, de toda la naturaleza, que no hemos hecho sino mover a Dios a que se enfade y que actúe de una manera dura. La diferencia entre hacer una pregunta o hacer otra está en dónde ponemos la responsabilidad. La responsabilidad no está en la dureza de Dios, ni mucho menos, sino en la gravedad de nuestro pecado. El que tú hagas un pequeño pecado ofensa, una mentirita, una mentirijilla, una pequeña hipocresía, la envidia que inunda tu corazón, por no hablar esos grandes pecados del robo, la muerte, violaciones, etc. Y pensar que eso son cosas pequeñas e insignificantes en un mundo tan grande como este. No, la Escritura nos dice, esa pequeña mentira en tu vida, esa parte de hipocresía con la que vives, esa frialdad de corazón, tienen que ser muy graves, tienen que ser muy serias a los ojos de Dios, para hacer que Dios actúe de la manera que actúa. Cuando veáis la mano de Dios ensangrentada, empuñando su espada para traer destrucción en todas las naciones, no penséis qué malo es Dios, sino qué malos hemos sido, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos podido traer tal indignación y furor en el Señor. Bueno, este es el plan, el mensaje que Isaías está trayendo. Naciones todas. Este es un mensaje para todos, hemos dicho en primer lugar. Todos tenéis que escucharlo. Todos sois parte de él. El pecado del hombre es grande. Es horrible. Por tanto, si ahora veis espada, violencia, sangre, temor, matanzas, no le echéis la culpa a Dios. Tomar la culpa vosotros mismos, porque vuestra es la responsabilidad. Lo importante que tenemos que recordar es que incluso esos pecados que nosotros hemos traído, el pecado tuyo y el pecado mío, afecta a toda la creación. Todo va a cambiarse y transformarse como por fuego un día por causa nuestra. Cuando llegó la destrucción de la tierra en el tiempo, en la generación de Noé, toda la creación fue transformada por causa del pecado del hombre. Y lo que nosotros vamos a ver y vamos a ser testigos en espíritu o en cuerpo un día más adelante, todo lo que podamos ver que ocurre a nuestro alrededor es causa de nuestro propio pecado. Las generaciones futuras, el mundo futuro va a sufrir por nuestro pecado. Así como en otros lugares gente va a sufrir sequía porque nosotros no cuidamos de nuestra creación y de la naturaleza a nuestro alrededor. Así como otros van a sufrir las consecuencias de nuestra avaricia o de nuestra codicia, también es cierto que todo el universo sufrirá por causa de nuestro pecado. Somos consecuencia, somos productores
de mal en nuestra generación y en el plan futuro que Dios tiene preparado. ¿Esto es una sorpresa? No, ni mucho menos es una sorpresa. Fijaros en el versículo 16. Inquirid en el libro de Yahvé y leed si faltó alguno de ellos. No está muy claro qué se está refiriendo Isaías en su mensaje o las palabras de Dios en esta ocasión, como nosotros lo hemos recibido. Si está refiriéndose sencillamente a la palabra profética de Isaías, si se está refiriendo a la ley, al Antiguo Testamento, o lo podremos aplicar a todo el libro. Lo que sí nos podemos ver con claridad es que el mensaje que nos está trayendo Isaías no es algo de repente, no es algo que no estuviera anunciado, no es algo que no se haya advertido. ¿Queréis saber la certeza del plan de Dios? Mirar en el libro, leerlo en las Escrituras. No os sorprenda cuando os ocurran cosas y cuando ocurran cosas en el futuro de que no lo estábamos esperando, de que no se había anunciado, de que no había de venir. Noé estuvo 100 años como un profeta a su generación anunciando que caería agua del cielo hasta destruir todo lo que estaba a su alrededor. Nosotros tenemos las Escrituras y lo que va a ocurrir, dice Isaías, este mensaje internacional para todas las generaciones, en todo lugar, está en la Biblia, está aquí, lo podéis leer, podéis indagar, podéis ver sus detalles. ¿Queréis ver cómo será la venida del Señor? ¿Queréis ver el furor del Señor? ¿Queréis ver cómo unos son arrebatados y otros son enviados a condenación eterna? Está en las Escrituras, ir a ellas, podéis verlas. No está diciendo aquí Luis en esta tarde algo que se esté inventando o que haya descubierto en unas planchas de oro en algún rincón del mundo. No, está aquí en la palabra de Dios. Está siendo anunciado y vosotros mismos lo podéis investigar. Si hay algo que se está inventando y hay algo novedoso, no es palabra de Dios. Tienes el poder y tienes la habilidad de investigarlo. Ahora tienes la Escritura. Todo el mundo sabe leer, cosa que no en el tiempo de Isaías lo podían tener. Ahora, por tanto, tienes la capacidad y tienes la oportunidad para hacerlo. No vivas tu vida en indiferencia a lo que Dios ha dicho. Ni siquiera vivas porque yo lo he dicho o lo he anunciado. Vívelo porque lo dicen las Escrituras. Y si lo dicen las Escrituras, va a ocurrir con toda certeza. En ese mismo versículo que hemos leído, fijaros la coordinación que hay entre la boca de Dios, el Espíritu de Dios y la mano de Dios. La boca de Dios ha hecho una declaración. Es este mensaje universal para todos, estás incluido tú. Tú estás incluido. Es un mensaje general que Dios ha traído. La boca de Dios proclama, pero el Espíritu va a ejecutar a través de su instrumento que es su mano. No hay diferencia entre lo que Dios declara que va a ocurrir y lo que va a ocurrir. Todo estará en coordinación. No ocurre así con nosotros, que tenemos planes que fracasan. Tomamos decisiones que nunca se van a llevar a cabo. Pero lo que nos está diciendo aquí es, leen la Biblia, leen las Escrituras, escucha bien este mensaje profético porque lo que se ha anunciado por la boca de Dios se va a cumplir. No va a haber disminución entre la declaración de Dios y el Espíritu de Dios y la mano de Dios que ejecuta todas estas cosas. La agencia del Señor en lo que Él ha tomado como decisión. Lo que Dios decide es, y Él ha decidido que las naciones rebeldes por causa de su pecado sufrirán su ira y su indignación cuando Él levante su espada embriagada en sangre. Temer, y temer seriamente, porque esto no es algo que puede ocurrir, esto es un hecho. Dios ha hablado y va a ocurrir. Confiad, pueblo de Dios, confiad, porque esto no es una posibilidad, es un hecho. Y lo que Dios ha dicho que ocurrirá para su pueblo, ocurrirá. Y nada lo podrá entorpecer o evitar. ¿Qué conclusiones sacamos a estas 4 cosas que vemos en el pasaje?
En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de nuestro destino y de nuestra responsabilidad. Y nuestro destino y responsabilidad en todo el mundo. Si eres creyente, si has puesto tu confianza en ese plan divino y eterno, si has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, tienes un destino glorioso y tienes que actuar con respecto a ello. Si no, si eres rebelde, eres indiferente, si tu corazón todavía es frío como el mármol al mensaje del profeta, entonces tienes un problema serio en el cual tienes que actuar, porque se te ha advertido ya. El Señor está indignado por causa del pecado y tú no podrás escapar. Por tanto, somos conscientes, tenemos conocimiento, actuar en consecuencia. En segundo lugar, podemos ver que Dios es fiel para lo bueno y para lo malo, es fiel para su pueblo y es fiel para lo terrible. Dios va a actuar con una inmensa fidelidad a lo que Él ha declarado. Y al final, como es fiel en aquel tiempo de Isaías, y lo vemos con Asiria y las demás naciones y los conflictos locales, será fiel al final, en el último momento. Y de la misma manera que puede mostrar, va a mostrar, o mostró misericordia con su pueblo, lo hará en el futuro. Pero también será terrible. Igual que podemos ver terribles matanzas en la antigüedad, cosas horribles que para nuestro entendimiento seríamos incapaces de describir, así es lo que va a ocurrir en el futuro. Leer una vez más, os animo, el libro de Apocalipsis, y cómo podremos ver violencia y matanza, y cómo vemos el mundo que tiembla, y cómo vemos la ira de Dios en sus plagas. Dios fue terrible en el pasado contra el pecado o por causa del pecado y va a ser terrible en el futuro. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y no lo va a cambiar porque Dios es fiel a su palabra, lo ha dicho y lo va a hacer. En tercer lugar, el daño que se está haciendo o que puede todavía sufrir el pueblo de Dios es un daño pasajero. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Claro que el pueblo de Dios sufre. Y hoy en día el pueblo de Dios sigue sufriendo. Y lo que nosotros experimentamos es nada para lo que otros hermanos en otros lugares del mundo están experimentando. No puede ser comparable a la iglesia perseguida, a la iglesia sufriente y a los mártires que hoy están pereciendo. Y la iglesia sufre, el pueblo de Dios está sufriendo. Por el pecado nuestro, por el pecado a nuestro alrededor. Pero es circunstancial y es momentáneo. El sufrimiento del mundo, de los incrédulos, de los que han sido rebeldes, será definitivo. No tendrá fin. Esta es una gran diferencia. Hermanos, perseverar, ser pacientes. El Señor ha hablado y ha dicho que al final de todo seremos rescatados, aun cuando sea por fuego, pero seremos rescatados y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero los que lleguéis a aquel momento y no estéis reconciliados con el Señor, entonces tendréis que experimentar su terrible ira. Ahora, la decisión es en este momento y es para ti. ¿En qué circunstancias te encuentras? ¿Vas a darle la espalda al mensaje profético internacional que es también para ti porque es a todos los pueblos? ¿O te vas a humillar y te vas a rendir y por fin vas a decir, este es el nuevo comienzo, y te entregues a la persona y a la obra del Señor Jesucristo? Quiera el Señor que así sea. Amén.